Lección número 8, hermanos, el día de hoy. Dios Hijo es el tema en esta mañana, hermanos. Vamos ahí al libro de Hebreos. Vamos a leer ahí, aleluya, los primeros, bueno, todo el capítulo 1 de Hebreos 1, hermanos, ahí va a estar el tema en esta mañana. Vamos a leer ahí Hebreos capítulo 1. Gloria a nuestro Dios. Aleluya. Hebreos 1. ¿Lo hallamos? Dice la palabra, yo leo el primero, usted es el segundo y concluimos ahí en el 14. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, el cual siendo el resplandor de su gloria y de la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo? Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Primeramente, Dios, buscando la guianza de su Espíritu Santo, que tome control en este lugar, que todo lo que hagamos para que usted sea glorificado de grande manera y podamos entender y captar el mensaje, la enseñanza, y podamos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Yo me pongo en tus manos y que tu Espíritu Santo sea el que ministre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermano. Gloria a Dios. El tema en esta mañana, hermanos, Dios Hijo. Es el tema en esta mañana, hermanos, Dios Hijo. El texto dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y el tema central de la lección es, hermanos, Jesucristo es el eterno Hijo de Dios. Es lo que tenemos que entender, hermanos. El tema en esta mañana es Jesucristo es el eterno Hijo de Dios. Ese es el tema central. Tenemos que reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Es el tema central en esta mañana. El libro de Hebreos, hermanos, es un libro, como nos dice el escritor aquí antes de empezar la lección. Dice, la carta de los Hebreos sirve como puente que une el pacto antiguo del Antiguo Testamento con el nuevo pacto del Nuevo Testamento. Esta unidad examina a Cristo como el cumplimiento del pacto del Nuevo Testamento. Si bien no sabemos con certeza quién es el autor del libro, y una lectura rápida del libro de Hebreos puede resultar confusa, esta unidad desglosa este libro. Los temas elegidos para esta unidad son fáciles de entender y aplicar para el creyente que desarrolle una relación más profunda con Jesús. El libro de Hebreos, hermanos, no se sabe quién lo escribió, pero sí sabemos, hermanos, que viene a revelar a Jesús como el Hijo de Dios.
En esta mañana comienza el escritor hablando de esta manera. Esta lección prepara el escenario, dice, para la presentación de Jesús como nuestro sacerdote y sacrificio primero. ¿Quién fue el que pagó el precio? ¿Dónde está Jesús en este momento? Murió, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Haciendo qué? Intercediendo, siendo nuestro sacerdote el que intercede por nosotros. Porque Él, hermano, siendo el Hijo de Dios, Él mismo se ofreció a venir a este mundo para pagar un precio para usted y para mí. Ya no había remedio para el pecado. Y el único remedio era la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Él vino y abrió puertas para que usted y yo pudiéramos ese libre acceso a presentarnos ante Dios. Ya no necesitamos un sacerdote, ya no necesitamos un intermediario. Jesucristo es nuestro sacerdote, Él es nuestro intermediario para ir al Padre. ¿Qué fueron sus palabras antes de irse? ¿Cuál era su mensaje? Y mayores cosas haría en mi nombre por cuanto yo voy al Padre. Jesús hizo muchos milagros. Jesús levantó al paralítico. Jesús sanó al ciego. Jesús resucitó al muerto, al sordo, al leproso. Todos estos milagros hizo Cristo. Y aún Él nos deja y nos dice que aún cosas más grandes haríamos nosotros, por cuanto Él iba al Padre y Él iba a interceder por nosotros. Así que, hermanos, a veces nosotros, los problemas, las circunstancias, las enfermedades, las dolencias, roban nuestra mirada de dónde debe estar el autor y consumador. Él quiere mostrar su poder. ¿Se acuerdan de aquel hombre que le dijeron: ¿quién pecó? ¿Su padre o su madre para que naciera así? ¿Y qué dijo Jesús? Ni su padre ni su madre han pecado, sino para que el nombre de Jesús sea glorificado. A veces hay circunstancias en nuestra vida, hermanos, y Él quiere glorificarse. Él quiere mostrar su poder. Él quiere hacer un milagro en nuestras vidas. Quiere enseñarnos que Él sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Aquí nos dice una porción que dice: y como un vestido se envejece, que dice, y todos ellos envejecieron como una vestidura, pero sin embargo Él nunca envejece. Todo pasa, todo envejece, pero sin embargo Jesús no envejece. Él es el mismo, Él no cambia y Él permanece fiel. Pero Él quiere mostrar su poder, pero tenemos que saber quién es Él. Dice, nuestro sumo sacerdote y sacrificio primero. Las epístolas hebreos establece a Jesús, que es Dios, que es el Hijo de Dios. No tiene igual ni entre los ángeles ni entre los profetas del Antiguo Testamento. Otro como Él. Él finalmente tendrá la victoria por Dios, porque Dios puso a sus enemigos en el estrado de sus pies. Es lo que dice: los enemigos están bajo los pies de Cristo. El escritor de Hebreos cita abundantemente en el Antiguo Testamento para mostrar a sus lectores originales que Jesús es, de hecho, el prometido y Mesías, que ellos y nosotros hacemos bien en prestar atención a la majestad del Evangelio. El capítulo del Salmo 2 que leí, hermanos, al principio, leí el Salmo 2. Miren, aquí, hermanos, el salmista, ¿qué dice? Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. ¿De quién está hablando? De Cristo. Y yo te engendro hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿De quién está hablando? De Cristo. Hablando este salmo profético, hermano. ¿Puedo lo leer? Tenemos que reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. La gente o algunas religiones no quieren reconocer al Cristo como el Hijo de Dios. Dicen que es un profeta nada más.
fue un profeta más. Y no quiere reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Y esto es lo que tenemos que entender en esta mañana. Aunque no sabemos quién escribió el libro de Hebreos, como dice el escritor, es importante reconocer que fue escrito originalmente por los judíos. Para los judíos cristianos que enfrentaban el desánimo. En aquel tiempo había un desánimo en el pueblo judío y se escribió este libro de Hebreos, que enfrentaban desánimos y persecuciones, y ellos necesitaban ver que Cristo, como el Creador divino, el Mesías prometido y el cumplimiento de la ley. Recuerde, ¿qué es lo que tenía el pueblo judío? El libro de la ley. ¿Cuáles son los libros de la ley? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Estos 5 libros, que es el Pentateuco, es lo que tenían el pueblo judío. Eran sus leyes por las que ellos se regían. Y aquí viene, hermanos, el libro de Hebreos, el escritor del libro de Hebreos, para hablarle al pueblo judío que no retrocedieran, que Jesús era el Hijo de Dios, que perseveraran. Y es lo mismo que nos quiere enseñar el Señor a usted y a mí, hermanos. Vemos situaciones difíciles que estamos enfrentando. Vemos cosas difíciles en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros amigos, en nuestros conocidos. Pero sin embargo, Dios nos dice, permanece fiel, sigue adelante. Dice Hebreos 1, Dios habiendo hablado muchas veces, dice, y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Y estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Claramente empieza de esta manera. Comienza con la proclamación. Dios habló. ¿Por quién? Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo por el Padre en los profetas. Un recordatorio de que Hebreos está lleno de referencias a la actividad de Dios en favor de su pueblo, puesto que era una congregación de judíos cristianos que enfrentaban luchas y persecuciones. Usted y yo no estamos exentos tampoco. Usted y yo enfrentamos también esas mismas luchas y esas mismas persecuciones. No queriendo aceptar el evangelio, burlándose de uno por venir a la iglesia, por servir a Dios. Cuando les hablamos del evangelio, enfrente de ti te escuchan, se voltean después y te critican. Todo esto enfrentaba también el pueblo judío, hermanos, y algunas otras situaciones. Pero sin embargo, hermano, necesitaba darle un recordatorio de que Dios estaba con ellos. Y ese mismo recordatorio lo quiere hacer Dios con usted y conmigo, hermano. Dios está con nosotros. No importa lo que estamos viendo. No importa, nuestros ojos miran y nuestro oído oye. Los tiempos son malos y vemos la situación como está. Vemos que no hay salida. El hombre nos dice cosas negativas. Pero ¿qué dice Dios? No te dejaré ni te desampararé. No te voy a dejar solo. Yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Escuchamos todo lo que el hombre dice, pero no escuchamos las promesas que Dios nos ha dado. Porque es necesario escudriñar las escrituras, hermano. Porque es necesario memorizar palabra. Porque es necesario conocer la palabra. Porque en medio de la prueba, en medio de las circunstancias, yo tengo que aprender a declarar la palabra. Yo no confío en el hombre, yo confío en Dios. El enemigo vino para matar, para hurtar y para destruir. Pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Aquí vemos que estaban
dándole un recordatorio de que Dios estaba con ellos, tal como había estado con su pueblo desde el principio, interactuando con ellos. En el Antiguo Testamento Dios habló a los antepasados y ante los profetas muchas veces de diversas maneras. ¿De qué manera Dios le habló a Moisés? En medio de una zarza ardiendo. ¿Qué dice? Le habló Moisés en una zarza ardiendo. Ahí en Éxodo 3, del 1 al 3. Miraba que aquellas ramas, hermanos. Usted ha visto, hermanos, hay unas, son unos montones como una rama seca, hermano, que no tiene ni hojas, ¿verdad? Y que el viento las rueda y andan volando, rodando. Bueno, algo similar. Y se prendía en fuego y no se consumía, no se acababa. Aquella zarza permanecía ardiendo. De esta manera Dios le habló a Moisés por medio de una zarza. A Elías, ¿de qué manera le habló Elías? Vino un viento recio y no estaba Dios. Pero sin embargo, cuando vino un silbido apacible, ahí es donde estaba Dios. ¿De qué manera le habló Elías? Suavemente, con un silbido apacible. Primera de Reyes 9:12. A Isaías, ¿de qué manera le habló Isaías? A través de una visión. En el Antiguo Testamento podemos ver que Dios habló por los profetas de diferentes maneras. ¿De qué manera está hablando Dios hoy a su pueblo? ¿Queremos oír la voz de Dios? ¿O realmente escuchamos la voz de Dios? Porque Dios habla con usted todos los días. Que escuchemos es otra cosa. Aquí podemos ver, por medio de Moisés, por medio de Elías, por medio de Isaías, dice, y Oseas, mediante circunstancias difíciles. ¿De qué manera, hermanos, venía Dios a hablar a los profetas, a los siervos de Dios? Una zarza, un silbido apacible, una visión. Y sin embargo a Oseas le habla mediante circunstancias difíciles, problemas. De esta manera Dios le viene a hablar a Oseas. En Oseas 1, del 1 al 12. Dios tuvo una relación cercana con su pueblo desde el principio. Y lo podemos ver, hermano. Adán, ¿dónde estás? Tuve miedo y me escondí. Siempre Dios buscando al hombre, porque el hombre no tiene el anhelo, el deseo de buscar a Dios. Y lo podemos ver, hermanos. Si el pueblo tuviera ánimo, deseo, anhelo, hermano, de buscar a Dios, estuviera lleno. Pues la gente no tiene el anhelo, no tiene el deseo, hermanos. Esto es, hermano, lo que he empezado a orar. Dios pone el deseo, el anhelo al pueblo de buscarte, de humillarse en tu presencia, de congregarse. Porque la Biblia dice, no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Tenemos que anhelar, desear estar en la presencia de Dios. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 122? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Con quién se alegraba el salmista? Con los que iban a la casa de Dios. Y nosotros, hermanos, ¿por qué no nos alegramos? Que sea un deleite, un regocijo estar ante la presencia de Dios. Dios siempre ha tenido una relación cercana con su pueblo desde el principio, con el fin de animarlo y exhortarlo, y amarlo, y disciplinarlo. Ahí no me gustó, hermanos. Sí queremos que nos ame, pero que no nos discipline. Y la disciplina simplemente nos hace ir derechos con Dios. Por eso dice, el fin de animarnos. El Señor siempre está pendiente de nosotros. Para animarnos, para amarnos, para disciplinarnos. Esta comunión íntima y sincera y culmina con la revelación de Jesucristo. ¿Qué dice? Y estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero
de todos y por quien asimismo hizo el universo. Este es, hermanos, que el Dios quiere y recordarnos que Él está pendiente de nuestra necesidad. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Diga el débil, fuerte soy. Pero ¿qué dice el débil? Ay, hermano, me he sentido tan débil, tan desanimado. Eso no dijo el apóstol Pablo. Diga el débil, fuerte soy. Pero sin embargo confesamos lo que estamos sintiendo. Cuando Pablo está diciendo, diga el débil, fuerte soy. Porque no es con mi fuerza, hermanos. Es con la fuerza de Dios. No es con mi poder, es con el poder de Dios. Yo pelearé tu batalla, dice Jehová. Estar seguros, estar quietos. Yo pelearé por vosotros. Pero no declaramos la palabra, hermanos. No declaramos. La Biblia dice estar quieto. No te desanimes, yo voy a pelear por ti. Dios está diciendo, recobra ánimo. Ánimo. Sigue adelante. No te entristezcas. Por eso dice, diga el débil, fuerte soy. Porque no está peleando con sus fuerzas, está peleando con las fuerzas de Dios. Amén. Y tenemos que seguir adelante en medio de todo. Pero tenemos que aprender a declarar la palabra, hermanos. En nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, donde quiera, estar declarando la palabra. En quien hemos creído. El 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y a la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Los postreros días, hermanos, o los últimos días, mencionada en Hebreos 1:2, se refiere al tiempo entre la primera venida de Cristo y su pronto regreso, al cual mucha gente se ha desanimado, ha tenido por tardanza. Lo que Dios es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengamos a un arrepentimiento. Él es paciente, porque dice, un día es como 1000 años para Él, y 1000 años como un día. Y nosotros, hermanos, somos impacientes. Ya Cristo nunca vino. Mi abuelo predicó que Cristo venía, mi papá predicó que Cristo venía. Yo tengo ya 70 años y Cristo nunca vino, así que ya no le sirvo a Dios. Me da tristeza, hermanos, que no tienen el entendimiento de que todavía hay mucha gente extraviada de la verdad. Y Dios sigue mostrando su misericordia. Él es paciente para que vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El escritor crea una conexión con el mensaje de Dios en el Antiguo Testamento y a la vez una distinción. En el pasado, Dios había compartido su mensaje a través de los profetas y los patriarcas. Pero Jesús trajo la plenitud de la revelación de Dios, algo que fue anunciado en el Antiguo Testamento. Lo vemos, hermanos, en muchas porciones. ¿Qué dice Isaías? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El que vino, hermanos, a pagar un precio. Isaías lo profetiza. Aquel renuevo vino. Aquel pequeño vino a nacer por una virgen. Y después lo declaran en el 53, molido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, y por su llaga hemos sido curados. El profeta profetizando de este Cristo, y aquí nos enseña por los profetas, por los patriarcas, y Jesús trajo la plenitud de la revelación de Dios, algo que anunciaba en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento anunciaba a Cristo, y en el Nuevo Testamento se viene a cumplir la palabra de aquel Salvador,
de aquel libertador, aquel que nos iba a limpiar de todo pecado. Es lo que viene proclamando el Antiguo Testamento, y Jesús vino a hacer el cumplimiento de esos relatos del Antiguo Testamento. Como heredero de todo, dice el 2, Jesús es plenamente Dios. El convertirse en hombre, Jesús no renunció a la naturaleza divina, más bien dice, él mismo estableció su límite al tomar en un cuerpo humano. Su cuerpo glorificado se describe como el resplandor de su gloria. De esta manera lo describe el libro de Hebreos, como el resplandor de su gloria, a la imagen misma de su sustancia. Jesús es el Dios creador y Él sostiene la creación. ¿Por qué? Por su poder. Él habló la palabra y creó las cosas. ¿Qué dice la Biblia en Génesis, hermano? Sea la lluvia, sean los cielos, sea la tierra, sea separarse las aguas, háganse los animales, háganse los árboles, la naturaleza. Él solamente declaró la palabra y las cosas existieron. Y Él nos ha dado parte de eso a nosotros. Por eso dice que nos ha dado una medida de fe. Una medida de fe que es tan pequeña, hermanos, como la semillita que tengo aquí en mi dedo. ¿La miran? ¿La miran? No, se la imaginan nomás. No va a ser puro dedo. Así, hermanos, como esta semillita que está en mi dedo, así Dios puso esa medida de fe en nosotros. Y con lo tenemos para crear, para cambiar muchas cosas si le creemos a Dios. ¿Qué le dice? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, arráncate y échate a la mar, y obedecería. Pero ¿qué es lo que pasa? No queremos o no hemos aprendido a usar la fe. El hermano nos decía el jueves, la incredulidad es la arma más fuerte del enemigo para robarnos la bendición. La incredulidad, hermanos. Si no creemos, hermanos, es la arma más fuerte que el enemigo usa para robarnos la bendición. Hay que creerle a Dios, hermanos, sobre todas las cosas. ¿Cómo se relaciona estos versículos iniciales con el resto del libro de Hebreos? Hebreos asegura y afirma la supremacía absoluta de Cristo sobre todas las cosas creadas, especialmente respecto a la salvación. La naturaleza humana induce a las personas a concentrarse en otras cosas para satisfacer sus necesidades espirituales, tal como su disposición para hacer cosas y obtenerse de cosas, incluso enforcarse a otras fuerzas para lograr su salvación. ¿Qué hace el hombre, hermano? Quiere ver algo para postrarse, quiere ver algo para humillarse, quiere ver algo para pedirle, cuando Él está en su trono, Jesús a su diestra. ¿Qué tengo que yo clamar al Padre solamente por medio de Jesús? Yo no tengo que postrarme a una imagen, yo no me tengo que postrar nada. Yo solamente le pido al Dios Todopoderoso. Claramente nos dice en los 10 mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es clara la palabra. El problema es que no queremos creer porque no queremos leer. No queremos un compromiso con Dios. No queremos el compromiso, hermanos. Queremos vivir como estamos viviendo, una vida cómoda. No queremos salir de la comodidad. Queremos vivir cómodamente, cuando Dios quiere usar tu vida de otra manera. Para los cristianos del primer siglo, hermano, los ángeles presentaron este tipo de tentación en la historia de Israel. Los ángeles participaron en la liberación del enemigo y en peligros de extranjeros. Entregaron mensajes y dirección del Señor en Génesis, Samuel, Isaías, Daniel. Como resultado, en los tiempos del Nuevo Testamento, el pueblo de Dios enfrentó
la tentación de adorarlos, a los ángeles. El ceder estaban poniendo su confianza en la creación y no en el Creador. Escuchen, la gente pone más atención en la creación en vez de poner su atención en el Creador de todas las cosas. Ahí debe estar puesta nuestra mirada, el autor y consumador de nuestra fe. En Cristo es el creador de todo. Ahí debe estar, no en lo que está creado por el hombre. Nuestra mirada debe estar puesta en el creador. Por eso dice, el ceder, estaban poniendo su confianza en la creación y no en el creador. Cristo es superior a los ángeles y a toda la creación. Recuerde que dijo Dios, hagamos. Cuando Dios habla, hagamos, Dios no estaba solo. Estaba Jesús y estaba el Espíritu Santo. Por eso dice, hagamos a nuestra imagen y semejanza. Vamos a hacer. Dios habla en plural, porque no estaba solo. Estaba Jesús y estaba el Espíritu Santo. Por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios es un Dios poderoso. Dios habla a través de Cristo. Dios sigue hablando a través de Jesús. Él sigue dando la oportunidad de que todos nos volvamos a Él, que nos acerquemos al Señor y que lo busquemos con todo el corazón. Dios está presto para recibirnos, pero tenemos que estar dispuestos para servir al Señor. En el 1:5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. A ningún ángel le dijo eso. Y yo te engendro hoy otra vez. Yo seré el padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introdujo al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas al Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Esto es lo que habla de Jesús. Hebreos 1, del 5 al 9, explica por qué Jesús es diferente a los ángeles. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Solamente a Jesús. En el Antiguo Testamento, el término hijo de Dios se aplica a veces a los ángeles. Sin embargo, a ningún ángel y a ningún otro ser creado se le dio el estatus descrito en Hebreos 1, del 5 al 9. Solamente a Jesús es el Hijo de Dios. A ningún ángel se le dijo que era hijo de Dios. Jesús tendría y podría ocupar esa posición descrita, la relación única entre padre e hijo. Esto es lo que viene a aclarar. Y de esta manera les viene a hablar al pueblo de Israel por medio del libro de Hebreos, para enseñarles que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Qué dice? Me perdí. Solo Jesús tendría y podría ocupar esa posición. Jesús es el objeto legítimo de adoración de los ángeles. El citar Deuteronomio 32:43, el autor vincular a Jesús con la adoración de Dios en el Antiguo Testamento y lo distingue como digno de toda adoración celestial. Los mismos ángeles tenían que adorarlo. Hebreos 1, 7 al 9 contrasta que Jesús y los ángeles, al asemejar a los mensajeros angelicales de Dios y a las fuerzas terrenales del viento y el fuego, una imagen de realeza para describir a Jesús: trono, cetro, gobierno y reino. De esta manera describe el libro de Hebreos: cetro, trono,
gobierno y reino. Se sienta en el trono divino, el Hijo de Dios, y posee atributos divinos, el Hijo de Dios, con el amor por la justicia y el odio por el mal. No solo es el Mesías un ungido del Hijo de Dios. Al salir del judaísmo, estos primeros lectores de Hebreos se encontraron con serios desafíos. Por eso, hermanos, les escribe esta carta a los hebreos, porque se querían apartar de lo que habían creído, como lo vemos hoy en nuestros días. Usted y yo, hermanos, conocemos a mucha gente que un día les sirvieron y hoy, ¿dónde están? Un día estuvieron en la casa de Dios, levantando sus manos, pasaron un altar, hicieron su confesión de fe. ¿Y qué pasó? Porque aquí también, hermanos, vamos a repasar aquí en el capítulo 2, que no descuidemos una salvación tan grande. Una salvación tan grande que nos ha dado Dios. Solamente hay que perseverar en su camino. Solamente hay que seguir adelante. Que no venga el desánimo. Córralo. Viene la tristeza. Córrala. Cuando venga el desánimo a su vida, échelo fuera, córralo. No tiene parte ni derecho en mi vida, ni en mi casa, ni en mi familia, ni en mi hogar. Échelo fuera. Ah, no, lo abraza, hermanos. Viene el desánimo y dice, ay, qué bueno que llegaste, eres bienvenido. Al cabo ya ni quería ir a la iglesia. No, échelo fuera, córrelo. Dé una patada. No lo abrace. Vienen pensamientos a tu mente que el enemigo te está diciendo aquí, estás cansado, has batallado toda la semana, sigue acostado. Al cabo, los demás hermanos van a ir, no te preocupes. En la otra semana tú vas. El enemigo comienza a susurrarte y tú lo comienzas a abrazar como que te agradan los consejos que el enemigo te da. Tenemos que correrlos, tenemos que rechazarlos. Por eso le dice claramente, hermanos, esta salvación tan grande, no hay que descuidarla. Ahorita vamos a ver por ahí. Dice que necesitaban reafirmarse o reafirmar su confianza en el Salvador, al cual habían descubierto, habían recibido. Asimismo, nosotros hacemos bien en renovar nuestra confianza, nuestro incomparable Salvador, por encima de cualquier otra distracción, por encima de cualquier otro desánimo. Vamos a pararnos firmes en lo que hemos creado. Hebreos 1, del 10 al 14 dice, y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra. Aquí le está diciendo, en el principio fundaste la tierra y los cielos, y cielo son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Nunca le dijo a ningún ángel de esta manera, como lo hizo con Cristo, que Él pondría a los enemigos bajo sus pies. Recuerda, Jesús tiene todo bajo sus pies. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo, hermano? Solamente buscarlo, solamente clamar, solamente meternos con Dios, hermano, comprometernos a hacer una decisión. Cualquier persona, hermanos, que haga una decisión de esta manera, sincera con Dios, que se comprometa con Dios, Dios hace algo grande en su vida. Pero hay que
Cuando uno se compromete, hay que cumplirlo, hermano. Cuando hace una promesa a Dios, cúmplala. Dios nos toma en serio, hermano. Dios no es burla de nadie. Hay que comprometernos con Dios. Hebreos 1:10 dice, continúa contrastando al Salvador eterno como el mundo temporal. Cuando comenzó el mundo, Jesús ya estaba presente, hermanos. Dios decía, hagamos. Dios siempre, hagamos. Cuando empezó el mundo, Jesús ya estaba presente. Asimismo, aunque el cielo y la tierra pasarán, Jesús permanece para siempre. Él es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Él no cambia. Él permanece para siempre. Nótese la referencia a la ropa. Cosas que se vuelven viejas, andrajosas y se gastan con el uso. O usted tiene una ropa, hermano, que le queda toda la vida. O la guarda como alguien. Un día me va a quedar. Y nunca ya llega a quedar. Un día bajará de peso. Y nunca bajamos de peso. Ahí la tenemos guardada porque un día me va a quedar. Y pues, ¿para qué la quiere guardada? Chila, fuera. Aleluya. Aquí nos compara y le dice que la ropa, como el vestuario, hermano, se envejece, se acaba, pero Él nunca va a envejecer y Él nunca se va a acabar. Por eso dice, nótese la referencia a la ropa, dice, se vuelve vieja, andrajosa y se gasta con el uso, pero Jesús estará allí en él, en el desgaste del mundo, tal como estuvo cuando fueron puestos sus cimientos. Está Jesús, hermano, y Él no ha cambiado. Él permanece siendo el mismo, y el mundo se está desgastando. Me dice una persona, porque me dice, ¿cómo puede tú vivir en la ciudad y que hagan tacuaches ahí? Porque hacen a los miros que... Le digo, ¿quién ha tomado el lugar de los tacuaches? ¿Quién les quitó sus posesiones, su terreno? Nosotros. ¿Qué es lo que mira en las tardes en los alambres en el medio de la ciudad? Urracas. ¿Por qué? Porque tomamos su terreno, hermanos. Nos apoderamos de su terreno, empezamos a tumbar el monte y a hacer casas. ¿Y dónde se van a meter ellas? Ahí están en los alambres, hermanos. En las tardes, mira todos los alambres por aquí por la ciudad llenos de pájaros. Vanos a las tiendas, hermanos. En el estacionamiento también, hermanos. Lleno de pájaros. ¿Por qué? Porque hemos tomado su lugar. Hemos tomado su posesión, su terreno. Y nos preguntamos por qué. Uno se admiran y dice, ay, ¿qué señal será esta que hay tantos pájaros? Pues hemos tomado su terreno. No lo dejamos monte. Tumban una labor y en vez de sembrar más árboles, más naranjos, ¿qué hicieron? Casas, negocios. Y cada labor que van tumbando, yo nomás aquí del camino de mi casa aquí a la iglesia, no sé cuántas labores había de naranjos, ya no hay. Ya hicieron colonias. Estamos tomando posesiones y me he preguntado por qué los animalitos andan en nuestras casas. Porque ya no tienen dónde quedarse. Hemos tomado su posesión, su lugar. Pero dice que todo se gasta. Pero la naturaleza divina de Jesús se destaca como eterna. En el versículo 13, que le coloca a la diestra del Padre, a diferencia de los ángeles que están en pie ante Dios. Dios mismo convierte a sus enemigos en estrado de los pies de Cristo. Conlleva la imagen de la guerra en los tiempos bíblicos. Los conquistadores ponían sus pies en el cuello de los conquistados como símbolo de triunfo y de superioridad. Tales palabras acercan a Jesús y habrían traído consuelo a los creyentes judíos que sufrían persecución. Jesús está sentado a la diestra del Padre
y ningún enemigo de su pueblo podría salir victorioso sobre ellos al final. Él es el Dios creador, soberano sobre todos los enemigos, y finalmente ocuparía un lugar de deshonra y derrota bajo su autoridad. ¿En quién hemos confiado? Le está enseñando al pueblo. Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Haciendo qué? Intercediendo por nosotros. ¿Qué hace el Padre? Intercede por nosotros, hermanos. Dios está intercediendo por su pueblo. Así que, hermanos, no veamos los problemas, no miramos las circunstancias. Vamos a ver al que resuelve los problemas y al que resuelve las circunstancias. Vamos a confiar en Él y vamos a poner nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Ahí debe estar puesta, hermano, nuestra mirada. La creación pasará. El mundo que dice cielo y tierra pasará, pero su palabra va a permanecer para siempre. Todo pasa, pero su palabra y Dios no van a pasar. Van a ser los mismos. Son eternos, son soberanos. Y Él quiere que un día usted y yo tengamos también esa vida eterna por medio de Jesucristo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Buscarlo, hermano. Servirle, comprometernos con Él, hacer pactos con Dios, acercarnos a Él, servirle, hermano, con devoción, con ahínco, un anhelo, hermano, de amarle, de servirle, de hacer algo por su obra. Hay muchas áreas, hermanos, donde podemos servir, pero hay que estar dispuestos para servir. Hebreos 12, hermanos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hemos escuchado de esta salvación que Dios nos ha dado. Escuchamos la palabra, que Él es nuestro sanador. Él es nuestro libertador. Él es el que hace todo. El problema es, ¿dónde está puesta nuestra confianza? ¿Dónde está puesta nuestra mirada? ¿Dónde está puesta nuestra mirada? Claramente nos dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendáis a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, dado que Cristo es superior a los profetas y a los ángeles. Los creyentes debían prestar mucha atención a la verdad. Los lectores originales, hermanos, de esta epístola debían de ser muy cautelosos en su fe, ya que algunos incluso se estaban contemplando regresar al judaísmo, como mucha gente contempló y regresó una vez más a la vida pasada. ¿Cuánta gente dice hoy en nuestros tiempos: ay, hermano, mejor me voy para atrás, vivía mejor antes de venir a Cristo? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Lo tengo por basura lo de este mundo. Y muchos lo tenemos por tesoro, lo de este mundo. Cuando Dios nos dice que lo eterno está allá, lo que persevera está allá. El hombre acumula aquí en el mundo y se muere y no se lleva nada. Tenemos que buscar a Dios, hermano. Y no les digo, hermanos, que lo que acumulamos, las riquezas, el dinero, es nuestro corazón donde está puesto. Que no sea en lo material. No que lo material sea malo, no es malo. ¿Dónde está mi corazón puesto? Mi anhelo debe ser en Dios. Por eso dice: buscar primeramente el reino de Dios, y todo lo demás va a ser agregado. Pero hay que ser obedientes a Dios. Una palabra clave, hermano, para servir a Dios es obediencia. Obedecerle al Señor. Había peligro por delante. Se alejaban de su relación con Jesús y había permitido que la lucha de la fe desviaba su atención de la verdad, como ha desviado mucha gente hoy en estos últimos años, hermano. Los ha desviado de la verdad.
Estar mejor en la casa, dice, miren, les soy sincero. Mire, ahí voy, lo escucho usted nomás, dice, a la iglesia. Aquí en la casa, ya para cuando usted va a la escuela dominical, yo ya había 4 predicadores o 5 predicadores en televisión. Así, esta es las palabras de alguien que dice que ama a Dios con todo su corazón. Para cuando usted a las 10, hermano, que ya va a empezar la escuela dominical, yo ya vi 4 predicadores en mi casa. 4 mensajes diferentes. Con otras palabras, no necesito ir a la iglesia. Es lo que me está diciendo. Cuando la Biblia me dice en Hebreos 10, no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Le dije esta palabra, entonces la arranco para ti. Ese versículo, tú lo ignoras. Lo que dice ahí, no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Lo voy a cortar para ti, porque para ti no es válido. Ya viste 4 mensajes en la televisión, ya no tienes que ir a la iglesia. Estas son las excusas que me da alguien que ha estado en la iglesia por años y se ha descuidado de su salvación. Por eso dice, por tanto es necesario, con más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La audiencia original de esta epístola no había abandonado el evangelio, pero estaba considerando hacerlo. A los que le está hablando, hermanos, aquí el libro de Hebreos, no se habían apartado de la verdad, pero lo estaban pensando apartarse, lo estaban queriendo hacer. Pero sin embargo dice, si escuchaban enseñanzas que contradecían el evangelio, enfrentaban el grave peligro de alejarse de la seguridad que disfrutaban en Jesucristo. Hoy vemos indiferencias a las afirmaciones de Cristo, ignorancias de sus buenas nuevas, intereses en las falsas enseñanzas. Aquellos que quedan atrapados en estas cosas deben reconocer el peligro de rechazar la salvación a través de Cristo. Él es la única esperanza para la vida eterna. Jesús es la única esperanza para la vida eterna. Sin Cristo no habrá vida eterna. Él mismo dijo a sus discípulos, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Él mismo declaró. Y está escrito, hermano. Y la mayoría tenemos la Biblia, pero no la leemos. Lea San Juan, capítulo 14, que él viene diciendo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, los hubiera yo dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y que los discípulos, ¿y dónde vas? No sabremos el camino. Es cuando Jesús le responde, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por eso, hermano, en lo que hemos creído, esta salvación a través de Cristo, que ninguna otra doctrina venga y nos haga dudar de lo que hemos creído. Si vemos el versículo 2, porque dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su retribución o su pago, ¿cómo escaparemos nosotros? Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cuánta gente ha descuidado su salvación, hermanos? Solamente cuando lee el Salmo 51, ¿qué dijo David? Vuélveme el gozo de la salvación. ¿Por qué pide David que vuelva el gozo de la salvación? Porque lo había perdido. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Mucha gente dice por ahí que la salvación no se pierde. ¿Y por qué me dice el libro de Hebreos? Porque si la palabra de Dios dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos
una salvación tan grande? ¿Por qué nos dice si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por lo que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, con prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Hemos experimentado salvación, hemos experimentado sanidad, hemos experimentado el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué retroceder? ¿Y por qué volver atrás? ¿Y por qué negar esta salvación tan grande que Dios nos ha dado? Por los judíos el mensaje de la ley vino a Dios, y tanto en Hechos 7:53 como en Gálatas 3:19 identifican la ley como algo que vino por deposición de los ángeles. Cualquier judío que no obedeciera la ley enfrentaba graves consecuencias, porque era Dios hablando. Si desobedecer una ley que vino a través de los ángeles era catastrófico, cuánto más serio es descuidar la salvación que recibimos del Padre mismo a través de Jesucristo. Si el castigo, hermano, cuando los ángeles venían, el Antiguo Testamento, dando el mensaje de destrucción, había justicia, hermano. Cuando el ángel daban, los mensajeros de Jesús, del Padre, venían y hablaban con Abraham, hablaban con los profetas, daban la palabra y había juicio. ¿Cuánto más, hermanos? A través de Jesús, que es el Hijo de Dios. Por eso dice, hermano, no hay otro en el cual hay salvación, solamente en Cristo. Pero tenemos que afirmarnos y aferrarnos en ella. Si nadie te quiere seguir, si nadie te quiere apoyar, si te dejan solo, recuerda, el Señor no lo deja. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Si todos nos dejan, Dios nunca nos va a dejar. 3 cosas subraya la grandeza de la salvación en Cristo. El Señor mismo lo proclamó. Los apóstoles, los predicadores, y Dios confirmó su autenticidad con señales, con prodigios y milagros. Debemos demostrarnos firmes en nuestro compromiso con Cristo. La advertencia es clara: no podemos escapar. Si descuidamos una salvación tan grande, no hay otra respuesta para el problema del pecado. No hay otra solución para la respuesta del pecado, solamente Jesús. Y si rechazamos a Jesús, estamos perdidos. La Biblia dice: la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. La paga del pecado es la muerte, y no queremos la muerte, queremos la vida eterna. Por eso debemos mantenernos firmes en nuestro compromiso con Cristo. La advertencia es clara: no podemos escapar si descuidamos una salvación tan grande. No hay otra respuesta para el problema del pecado. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo, su voluntad. Por eso dice: no descuidemos una salvación tan grande. No descuide, hermanos, su salvación. Anime a otros hermanos a volverse a Dios. Es necesario que le busquen con todo el corazón. El Evangelio de Jesucristo todavía ofrece la única esperanza de salvación. Hechos 4:12. Ante la eternidad, Cristo proporciona seguridad, y debemos decidir permanecer firmes en nuestra fe en Cristo, sin importar las tentaciones, las luchas que nos rodean. Porque esas están, hermanos. Las luchas, los problemas. Por eso dice el corito: en la lucha y en la prueba seguimos caminando. No podemos detenernos. Tenemos que seguir adelante. En medio de toda circunstancia vamos a seguir adelante. Cristo es
nuestro Salvador, nuestro sanador, nuestro libertador, y el que pelea, y el que lucha, y el que intercede por su necesidad y por la mía. Yo solamente, como dice Señor, encárgate. Sé tú, Señor, obra. Yo no puedo, aquella persona no puede, pero tú sí puedes. Tu Biblia dice, tu palabra dice más bien, la palabra de Dios dice, no hay nada imposible para Dios. Nada. Y lo imposible para mí es posible para Dios. ¿Qué tengo que hacer? Declarar la palabra. Señor, yo no puedo hacer nada. Aquella persona no puede hacer nada. Está en tus manos. Solamente tú lo puedes hacer. Ven a cambiar lo imposible a lo posible. Tenemos que creer, tenemos que declarar y tenemos que esperar en Dios. Que esa paz nos confirme de que Dios está obrando. Esa es la confianza que debemos tener con Dios. Pida a Dios en esta semana que le prepare para enfrentar las tentaciones, luchas, con un firme confianza en Él. Comprométase a estudiar la palabra para alcanzar otros con el Evangelio. Pida a Dios que le ayude a reconocer cuando alguien está luchando con la fe para animarlo y ayudarlo. Si usted mira por alguien que está desanimado, que está triste, anímese, anímelo para seguir adelante. Póngase de pie conmigo en esta mañana. Bendito Dios, en este momento, Padre, yo vengo delante de tu presencia, dándote gloria, honra y alabanza, porque usted es digno. No tenemos, Padre, cómo pagarle, solamente alabando y glorificando su nombre. Yo le doy gracias de antemano, Señor, porque usted está obrando. Esta palabra edificó a alguien y le dio su milagro. Yo solamente creo, yo solamente voy a decir, Señor, que usted ha hecho algo grande en este día. Usted ha manifestado su poder por esta palabra. Y solamente, Señor, yo le doy gracias de antemano, Señor, porque usted ha hecho algo grande. Gracias, Padre, por medio de Jesucristo. Gracias, Padre, por medio de Jesucristo. Estoy creyendo y voy a esperar el testimonio de que tú has hecho algo grande en esta mañana por medio de esta palabra. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús. Padre eterno, está Jesús intercediendo. Él es nuestro intercesor y manifiesta su poder en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.